Con ocasión de un reciente tip legal en el que explicamos la diferencia que existe entre lo que se conoce como la custodia o el cuidado directo de los menores y la patria potestad, una amable seguidora, quien se identificó como Marta Pérez, nos pide el favor de que expliquemos cuáles son las facultades que se confieren a los padres en desarrollo de lo que se conoce entonces como la patria potestad y cuál es la razón de ser de que se tenga contemplado la existencia de esta figura de la patria potestad. A ver, en el tip legal a que hicimos referencia dijimos como la patria potestad conforme a la ley es un conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres en aras de que los padres puedan cumplir a cabalidad en la medida en que sea factible con las obligaciones que como tal, o sea, como padres tienen respecto de los hijos. Eso es en términos generales la patria potestad, un conjunto de derechos que se reconoce a los padres respecto de los hijos. Y comprenden tres facultades específicas. ¿Cuáles son? La representación legal del menor, la administración de los bienes del menor y el usufructo de los bienes del menor. ¿Por qué son entonces un derecho y por qué ese derecho o ese conjunto de derechos ayuda a que los padres puedan cumplir a cabalidad con la gestión que les corresponde? Pensemos lo siguiente. Conforme al Código Civil, los padres tienen respecto de los menores una serie de obligaciones, de cargas que tienen necesariamente que asumir. Esas cargas son el cuidado, la custodia, la educación, los gastos de crianza, la corrección, la orientación, el asumir los gastos, por ejemplo, tendientes al techo, a la residencia, etcétera, etcétera, que se conoce habitualmente como los alimentos. Todas esas obligaciones de los padres o cargas de los padres tienen necesariamente que ser asumidos por ellos, porque es la obligación que se les genera por la decisión de haber tenido hijos. No obstante, entonces, la ley, en aras de que puedan cumplir con esas obligaciones, repetimos, cuidado, custodia, corrección, habitación, protección, en términos generales lo que se llama alimentos, les reconoce unos derechos que se traducen, repetimos, en lo que se conoce, entre otras cosas, como la patria potestad, que ya también dijimos comprende tres facultades. Pensemos entonces, si los padres tienen esas cargas, mirando la primera atribución que se deriva de la patria potestad, como es la representación legal, pues obviamente que es una ayuda que tienen ellos para cumplir con sus obligaciones. Pensemos que si los padres no ejercieran la representación legal de los hijos, pues habría una serie de contradicciones entre las decisiones que quisieran tomar los padres y, por ejemplo, las que hubieran de tomar terceros o el mismo menor que obviamente pensemos no está en capacidad de hacerlo, pero en una hipótesis que tratara de tomar esas decisiones. Obviamente la vida se tornaría imposible y repetimos e insistimos la obligación de los padres de cuidar a los hijos si no tuvieran la representación legal, pues sería prácticamente imposible. Pensemos en un caso hipotético, el hijo, por ejemplo, queriendo vivir en un determinado sitio y los padres queriendo hacerlo en otro lugar. O por ejemplo, pensemos el hijo queriendo irse del país, salir del país a residenciarse en otro lugar y los padres queriendo tener su residencia en Colombia. O sea, todo ese tipo de actuaciones que implican unas decisiones que comprenden consecuencias o derivan en consecuencias jurídicas, tienen que tomarlo los padres en representación del hijo. Si bien es cierto, son actos que afectan al hijo, quienes toman las decisiones son los padres en el entendido de que a través de esas decisiones pues están cumpliendo con las obligaciones que les corresponden. Asimismo, pues obviamente la representación implica la representación judicial. Si el hijo tiene un pleito, pues los mejores llamados a defender los intereses del hijo pues son los padres.
Las otras dos atribuciones, la administración de los bienes del hijo y el usufructo de los bienes del hijo. Más o menos guardadas proporciones, diríamos exactamente lo mismo. Si corresponde a los padres, por ejemplo, asumir los gastos de los hijos, si el hijo de alguna manera tiene algunos medios de subsistencia, porque por diferentes razones han ingresado a su patrimonio, pues esos medios de subsistencia que el hijo tiene, pues deben contribuir a su sostenimiento. ¿A través de quién? Pues de la administración que hagan los padres de los bienes del hijo, así como del usufructo, o sea, que los padres tienen derecho a beneficiarse de lo que produzcan los bienes del hijo, en aras, repetimos, de retribuir con el cumplimiento de las cargas que tienen en beneficio de sus hijos. Pensemos que cuando la ley le otorga a los padres la administración y el usufructo de los bienes del hijo, si bien les está confiriendo un derecho, también les impone la obligación de rendir cuentas acerca de cómo realizar esa gestión. Esperamos entonces, doña Marta, haberle aclarado las dudas que usted tenía respecto de qué es la patria potestad y por qué existe. Asimismo, a las demás personas que nos siguen, esperamos que este tip les haya sido de su interés.